ahora mismo incluso tenga en cuestión la tercera posición y un equipo que tenga garantizado la Liga de Campeones para la próxima temporada. Así que máxima necesidad para el Liverpool, máxima necesidad para el Tottenham, un escenario inmejorable con Anfield, es decir, un partidazo con letras mayúsculas. Guido Chiano, muy buenas. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes. Dos equipos vivos en Liga de Campeones, dos equipos que están optando casi, en el caso del Liverpool sin casi, a lo máximo en la Premier. En el caso del Tottenham, están ahí intentando con serios competidores ser equipo de Liga de Campeones. Poco más se puede pedir, la necesidad es máxima para los dos, así que lo que veré es buen fútbol. Sí, yo creo que tenemos por delante un gran partido. Acabamos de ver cómo el Chelsea, milagrosamente diría yo, ha ganado en el campo del Cardiff y por lo tanto ha apretado mucho la lucha por la cuarta plaza. El Tottenham ha perdido toda la ventaja que tenía y ahora mismo ya no puede mirar hacia arriba, tiene que mirar hacia abajo a mantener su plaza de Champions. Ahora sí, arranca el partido al lado izquierdo de la imagen y con la pelota del Tottenham a la derecha. Bueno, eficacia que, por ejemplo, en el Liverpool los tres de arriba no han conseguido simultanear este año, ¿no? Sí. Llamativas, han conllevado tanto castigo, se le fue el balón de las manos. Un equipo segurísimo en Premier League en casa, son ya 36 partidos consecutivos sin perder como local en Premier League. Primer disparo de Mohamed Salah. Me parece que ha perdido el ángel. Él y Firmino. Antes cuando decíamos que se van tratando, Matip le deja campo abierto a Eriksen por dentro. Luka Moura que no puede llegar al balón porque reacciona bien Trent Alexander-Arnold. Qué buena cobertura, arriesgó para hacer penalti. Fíjense de dónde arranca Alexander-Arnold. De Pochettino y no de Guardiola. Harry Kane, un balón que venía desviado por un defensor. Alexander, que la pelota ya la tiene, le ha visto Harry Kane, toca a Henderson. Insiste Moura, el disparo sí socó fuera. Qué bien le vio Harry Kane. Yo creo que se equivocó Lucas Moura en intentar el recorte. Tenía a Eriksen abriendo los brazos un poquito más a la derecha, pero él mismo. Velocidad y profundidad por la banda. Cae Davinson, Alderson, Salah, Wijnaldum, bien colocado. El segundo del tercero, pero Van Dijk está a otro nivel, vamos. Robertson, Firmino picado, gol. Marca Roberto Firmino. Sequía goleadora, sí, pero más vale marcar el día importante. Y lo es para el Liverpool. El centro de Robertson que llegó muy fácil. Y el cabezazo a placer para superar a Lloris. Minuto 15, 1-0. Sí, era la primera ocasión. El Liverpool acierta en un gran remate de Firmino. Vamos a ver porque creo que llega bastante solo. Hay un despiste defensivo ahí del Tottenham, pero también hay que valorar a Robertson. Igual que hemos hablado bien de Arnold, creo que Robertson es otro que está haciendo unas temporadas, porque ya el año pasado rindió un nivel muy alto. Ahí vemos cómo se despistan los dos centrales, entra entre Davinson y Vertonghen, y luego la verdad es que el remate es bueno, es de 9 puro. Ahora lo hace, solo que responde mejor la zaga del Tottenham. Fue Davinson, disparo de Alexander-Arnold, que se marcha fuera. El partido de repente ha girado 360 grados. Y ahora es claramente red. Sí, el Liverpool cuando tiene este tipo de ataques es un... Trippier intentando tapar el centro, pero no lo consigue. Balón, Salah controló, pisó, deja Wijnaldum. Remata Mané. No es que esté dominando el Liverpool, es que está jugando realmente bien. Sí, ahora son buenos minutos del Liverpool. Otra vez por la banda izquierda con Robertson, que está haciendo un partidazo. Y luego qué bien. Ahora mismo en situación crítica el Tottenham buscando soluciones, pero tiene las propias para el Liverpool. Salah le roba la pelota a Davinson. Tenía ya la pierna preparada para rematar, que tanto le gusta a los de Jürgen Klopp. Sale Alisson, Miller y Dele Alli. Vaya caramba. Sí, está con dudas Alisson hoy, ¿eh? Ha salido lo que ha salido, como le podía haber quedado a Salah. Salah y Firmino, sigue Salah, Salah en el área, Salah que forzó la máquina y resistió la tentación de lanzarse a la piscina. 4 de partido, gana el Liverpool. Un gol de Firmino ha llegado en el minuto 15. El Tottenham afectado. Comentábamos anteriormente Dyer, Aurier también con Josam Miller, me parece que cada año es mejor. Robertson, entra bomba cerrada a puerta, Llorino, creo que puede haber nada. Ahí vale. Érico busca. Sissoko. Rose. Centro de Rose. Quería llegar Lucas Moura, pero chocó con Robertson. Mané. Trippier. El balón. Hay partidos sin perder en casa. Son muchos partidos que bien. Firmino siguió peleando hasta el final. Como decíamos hace unos minutos, necesita creer que puede. Y para eso necesita rematar, como ha hecho Dele Alli.
Vemos que de vez en cuando haya alguna aproximación inquietante. Sacó un buen disparo, no es especialmente hábil jugando con el pie. Quizá debería medir las acciones en las que participa por Alisson. Bien Firmino, Y que tarda mucho en darle el esférico a Harry Kane, que sirve un centro pasadísimo. Lucas Moura irrumpía en el área. El balón de Kane no iba bien dirigido. Probablemente con Firmino. La jugada va creciendo en la frontal. Se le marcha la rosca de Sadio Mané, que se echa las manos a la cabeza porque veía dentro ese balón. Sí, lo ha hecho muy bien. En un primer momento yo he pensado que es raro que no se la de Robertson, que le doblaba muy bien. Y lo vamos a ver, pero es que tenía posibilidad. Y jugarlo con sentido forma parte de su repertorio. Mal disparo de Lucas Moura, pero es creo que muy clarificador, ¿no? Que las jugadas del Tottenham, las mejores, y están llegando cuando felicita a Jürgen Klopp. Sobresaturado y alguno tiene que quedarse fuera. No quiere ser el Tottenham, pero sí. 15, como decíamos, para el Tottenham. Momento de replantearse las cosas. El Liverpool, pero es que fuera de casa es un drama. Son 3 derrotas seguidas de un equipo que este año está 32ª fecha de competición en la Premier League. El Liverpool está ganando una victoria que Galo entregando un buen balón para Eriksen. Eriksen que va a probar con el disparo lejano. Se va el Tottenham que forma con Jordi Alderweireld, Davinson, Vertonghen, Trippier, Rose, Eriksen, Sissoko, Dele Alli, Kane y Lucas Moura. Van combinando sin avanzar ahora sí, porque Milner acierta con un pase fantástico para Wijnaldum. Al final tiene que ser Davinson el que tocando de cabeza mande el balón a saque de esquina. Tiene pinta de que la segunda parte empezado igual, por ejemplo, puedan empatar, pero parece mucho más cerca el 2-0 ahora mismo. Y recursos de momento el Tottenham. Milner, cabezazo, Virgil van Dijk. En una acción que creo que se sale. Sí, tiene toda la pinta, sí. Muy difícil porque el toque de Milner tiene que ser muy preciso. Ahí vemos Trippier. Entre Sissoko y Eriksen, ninguno de los dos. Además ahora parece que los niveles de energía no son óptimos y que lo que queda, pero Salah ayuda en defensa, verdad que no ayuda mucho, pero molestó lo suficiente. Lucas Moura, Lucas buscando el regate, cae en el área, mal un momento puntual, ahora lo cuento, Harry Kane, dispara Kane, Alisson, el rechazo, Eriksen, la más clara para el Tottenham, cómo no, Kane de por medio y Eriksen llegando como camín de la basura para rebañar la pelota que acabó en córner. Lo salvó Robertson con una buena jugada defensiva. Aquí hace un buen control Harry Kane, luego no se lo piensa. Y fíjense lo rápido que está Robertson para ir a Kieran Trippier, que poquito ha llegado Trippier en el partido, ahora lo intenta, le sale mal el centro. Remata, pega en Alderweireld, se eleva Kieran Trippier, está cojo pero aguanta el tipo. Firmino, Henderson, ahora rebota sobre el cuerpo. Davinson Sánchez. Qué mal lo ha hecho Salah, porque podía recortar, lo que pasa es que tenía que ser hacia la derecha. O abre, dejando un balón maravilloso para Rose, que mete el centro por abajo. Van Dijk se ha anticipado a Lucas Moura. Qué barbaridad. Eriksen otea el panorama, Eriksen mete el centro. Ahora Milner hacia Wijnaldum, Davinson sale. Alexander Arnold se anticipó, ha jugado con Salah, se cruza Firmino. Dispara Salah, demasiado arriba. No tiene la mira ajustada últimamente Salah. Otra buena presión del Liverpool, aquí lo estamos viendo. Toca de primeras a Arnold. La pelota le llega a Salah. ¿Qué hace? Y además lo hace perfecto. Qué balón para Trippier. Deja para Eriksen. Mal remate. Lucas gol. Harry Kane es el alma, es el inspirador, es el que ha propiciado el tanto que acaba haciendo Lucas Moura. Iguala el partido el Tottenham de la nada. Harry Kane se ha inventado este proyecto que ha terminado culminando Lucas. 1-1. Tremendo. Es decisivo cuando marca, pero también cuando no marca. Qué cambio de orientación. Antes lo había hecho con la izquierda. Ahora le hacen una falta rigurosa. A mí me gustaría volver a ver la falta de Henderson. Aquí la vamos a ver. Porque creo que no es falta, sinceramente. Creo que mete el cuerpo Harry Kane. Pero luego fíjense cómo pone el balón y el pase en profundidad. Ganar en casa ahora mismo es un dilema total, sabiendo que el Wijnaldum recorta, no parece que quiera rematar, lo que hace es centrar hacia Salah, que no pudo dirigir la pelota a portería. Mané, qué buena pelota para Alexander Arnold, centra Alexander Arnold, creo que
Alexander-Arnold. Recorte a Son. Ha tocado Lloris. La pelota se colaba con la zurda. Trent Alexander-Arnold. Sí, me está haciendo un gran partido, ¿eh? Ahí con la izquierda, y intenta el remate, ve adelantado al intenta sorprenderle por arriba. Sala, Fabinho, hacia Firmino, hacia Mané, va a ser el africano. Y sale el primer regate, buscó lo... Peter Atkinson, Origi, confianza, pega en la barrera y buscando ponerse por delante de nuevo Alexander-Arnold, no llega, Virgil van Dijk, Harry Kane. Así que vale absolutamente para todos. Salah, Lloris, el balón suelto, gol. Ha pegado en Alderweireld y acaba dentro de la portería. Un remate que parecía atajable, se le va a Lloris, pega en Alderweireld y cuando se cumple 90, los Reds vuelven a estar por delante en el partido y en la tabla. Sí, increíble definición del partido, porque no creo que dé tiempo al Tottenham a empatarlo, no lo estaba mereciendo la verdad el Liverpool. Estaba sufriendo mucho, estaba incluso arriesgando a perder el partido y de repente en un remate de cabeza va a haber que dárselo en propia puerta, no sé quién ha sido, pero despeja Lloris, toca en un defensa.